Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas mañanas, muy buenas tardes. En cualquier lugar donde usted, por la gracia de Dios, puede ver y escuchar este mensaje. Hoy vamos a ser bendecidos una vez más con la preciosa palabra del Señor. Vamos a continuar la enseñanza de dependientes, independientes y codependientes. Parte 2. Es una enseñanza, yo diría que es de las más necesarias para la vida de todos nosotros, porque a diario estamos expuestos a tomar decisiones, a diario. Y vamos a ver, mis amados, el final de las personas que han escogido una vida de dependencia en Dios. Veremos también el final o el resultado de las personas que dijeron, como decimos en Boyacá, déjemelo a mí, que yo lo hago. Estas personas son los independientes. Y bueno, y hablaremos muy poco de los codependientes. Los codependientes son personas que han dejado la vida al azar. Son personas que no están siguiendo un propósito, no están siguiendo una visión. Ellos están ahí para donde va la gente, para donde va Vicente, y ahí van. Bueno, no hay tantos problemas con ellos, no hay tanta dificultad con ellos. El caso más necesario que tenemos que mirarlo con lupa es a la parte creyente, a nosotros los creyentes, que de alguna manera hemos escuchado la preciosa palabra del Señor. No tendremos excusa en el día, a la final del día, cuando aparezcan los resultados. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento, ya tenemos la palabra del Señor. Vamos a comenzar a mirar cómo era el hombre cuando Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén. Cómo era él y cómo fue que él más adelante cambió todo el panorama. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta es una enseñanza, bueno, es una píldora ahí para que muchas personas nos guste el trabajo, nos guste la ocupación, el ocuparse, el laborar, el producir, no está bajo las consecuencias de la caída del hombre. El cuidar, el labrar, el proteger, el estar en una terapia ocupacional siendo productivo es de Dios, es divino. Amén. Es saludable. Es saludable, es precioso. Dios nos hizo así, bendito. El problema está cuando la gente se cruza de brazos y no quiere hacer nada. Se va atrofiando poco a poco y con el tiempo se va a morir, se va a enfermar, se va a morir, o el cuerpo ya no le da. El cuerpo fue creado para estar en movimiento, fue creado para seguir un propósito, fue creado para seguir una visión. Por eso es que una persona que está siguiendo un propósito, que está siguiendo una visión, es diferente a los demás. Y eso también vamos a verlo aquí en la preciosa palabra del Señor. Entonces dice la palabra que, y mandó el Señor al hombre, mandó Dios al hombre diciendo: de todo huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. Podrás comer. Pónganle como, de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice la palabra que Dios había puesto 2 árboles más. Afuera de la multitud de árboles frutales que eran deliciosos para comer, también Dios había colocado 2 árboles. El uno se llamó el árbol de la vida y el otro se llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche bien, es un cuadro de 3 cosas aquí. Cuando dice la palabra, dice que Dios, en el versículo 9, dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pónganle cuidado, mis amados, que aquí hay un cuadro muy bonito, hay un cuadro natural, un cuadro muy hermoso. Dice la palabra que Dios es bueno y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Es decir, esa es como el cuadro de que Dios hizo muchos árboles deliciosos para comer, para disfrutar.
ese es el ambiente donde se mueven los codependientes, o en otras palabras, es el ambiente, bueno, en ese ambiente nos movemos todos. Pero allá no hay ninguna repercusión. Allá no hay ningún llamado de atención. ¿Por qué? Diga conmigo, porque es que es el ambiente general que Dios ha preparado. Es decir, usted, a pesar de que es creyente, usted, si se pone a pensar, usted mira eres creyente, estás mirando su mundo, estás mirando su compromiso de acuerdo a la palabra del Señor, estás mirando sus principios y valores que tienen que ser diferentes a los otros valores, a los valores de la gente del mundo. Pero en realidad, como dice la Biblia, no podemos salir del mundo. Es decir, a diario tenemos que compartir con adúlteros, fornicarios, ladrones, hechiceros. Bueno, no sabemos cuánta cantidad de gente hay allá afuera. Nosotros nos subimos a un Transmilenio y eso va lleno, y ¿quién va a saber quién es de Dios y quién es del diablo? Y eso no se sabe. Pero en ese ambiente hay cosas bonitas, como ¿qué? Diga conmigo, el alimento. El alimento. Allá afuera el Señor es tan lindo que a pesar de que la persona ha echado a Dios a sus espaldas, sobre esa persona siempre viene lluvia, o sea, sobre su terreno, siempre hay la comida, siempre dice la palabra, sale el sol para buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, y bueno, y cualquiera que toca se le da, y cualquiera que pide recibe. Ese es el ambiente general. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ese es el ambiente general que hay allá afuera, que prácticamente yo le llamo un ambiente de bendición, en el buen sentido de la palabra, en las cosas buenas que Dios ha creado. Estamos hablando de que Dios hizo muchos árboles frutales, es decir, eso había bendición por donde quiera que usted se moviera, en aquel estado, en aquel entonces. Entonces, así está pues hasta el día de hoy, desde que eso fue hecho hasta el día de hoy. Solo que hoy el día los árboles están con en otras imágenes, ¿sí o no? Están en la papa, en la yuca, en la carne, y bueno, todo mundo tenemos que comer de eso. Porque como todos tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material, y por lo cual tenemos que alimentarlo, tenemos que sustentarlo con eso. O sea, ahí hay una bendición para todos. No sé si ya me hice entender. Allá hay para todos. Allá hay para todos. En las cosas buenas, no en las cosas malas que el hombre las ha fabricado. Porque Dios, cuando creó todo, dice la palabra, todo lo hizo bueno. Todo lo hizo precioso. Entonces, mis amados, ahora vamos a enfocarnos en los otros dos estados. Que sí usted está en su libertad. Nosotros como seres humanos estamos en la libertad. ¿Cuál escojo? Escojo comer, porque a pesar de que comían del primero, ¿sí o no? Del cuadro grande, del cuadro general, donde había bendición para todos, había lluvia para todos, sol para todos, comidita para todos, el hombre está expuesto a tomar. A pesar de estar en ese ambiente bonito, está expuesto a tomar una decisión con respecto a los dos árboles más que quedaban, que era el árbol del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el hombre en ese estado, estamos hablando cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo puso en un estado tan... Es decir, si yo le hago una pregunta, le digo, dígame, ¿cómo era el ser humano cuando estaba en el jardín del Edén antes de caer? ¿Era dependiente de Dios o era independiente de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Dependiente de Dios. ¿Cómo? Dependiente de Dios. ¿Por qué dependiente? Y ahora ya comenzamos a mirar las ventajas de ser una persona dependiente de Dios. ¿Qué le hacía falta? Nada, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había llanto, no había dolor, no había angustia, no había lo que hoy el día hay. ¿Por qué? Porque está en un ambiente tan lindo y tan hermoso que se llama dependencia total de Dios. ¿Por qué eran dependientes de Dios? Porque Dios lo creó al ser humano, lo creó tripartito, amén, que es espíritu, alma y cuerpo.
En ese entonces, ¿quién gobernaba? Porque hoy, actualmente, después de la caída del hombre, otro gobierna. Sí. Entonces, para que usted entienda cómo, a ver, en la dependencia de Dios, cuando uno dice yo soy dependiente de Dios, significa que la persona se deja guiar a través de algo muy hermoso que se llama, ¿cómo? Diga conmigo, la palabra o el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, tomamos decisiones por el Espíritu. El Espíritu de Dios, dice la palabra, nos guiará y nos conducirá a tierra de rectitud. Ojo con eso, a tierra de rectitud, nos conducirá, como dice la palabra, al puerto deseado, a una bendición grande. ¿Por qué? Porque la persona es gobernada, guiada a través del Espíritu de Dios. Había comunión con el Señor, había alabanza, había conversación al aire del día, nadie se estaba escondiendo, nadie tenía vergüenza, nadie tenía culpa. Toda una vida tan linda y tan hermosa. Ahora, la pregunta que usted se debe hacer es, pastor, ¿esa vida la podremos recobrar nosotros? Claro que sí, claro que sí. Aquí el punto principal es que desde que usted haya tenido uso de razón, y la mayoría de nosotros cuando llegamos a tener uso de razón, ¿por cuál opción nos fuimos? No nos fuimos por el árbol de la vida. ¿Por cuál nos fuimos? De la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros estábamos como dicen por ahí, en la era de la inocencia, o sea, en la era de la dependencia totalmente de Dios, ¿quién gobernaba? Gobernaba el Espíritu. ¿A quién le daba la orden el Espíritu? Al alma. Ahí es que cuando una persona es renacida de nuevo, el alma no gobierna, ni tampoco el cuerpo gobierna, solamente gobierna el Espíritu. Por eso la expresión de un alma redimida, de una persona nacida de nuevo, es como lo que decía David. David decía, mi alma tiene sed, ¿de quién? Del Dios vivo. Y se hacía la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Es una comunión muy preciosa, una característica muy bonita de una persona que ha nacido de nuevo, que de alguna manera se dio cuenta que era un engaño seguir tomando opciones por el árbol de la independencia de Dios, que era un error, que el final era muy desastroso, y ahora por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se nos cruzó el mensaje del Evangelio y de alguna manera decidimos nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, comer del fruto del árbol de la vida. Amén. De otras maneras, para que podamos entender muy bien, entonces, la señora de la casa, la señora de la finca, la señora, la dueña, ¿a quién le da las órdenes? ¿A los obreros o al mayordomo? Al mayordomo. Entonces, póngale cuidado a lo que sucede en la vida internamente de una persona. Estoy hablando del estado original del ser humano antes de volverse independiente. Entonces la señora llamaba al mayordomo, le daba las órdenes y el mayordomo reunía a los empleados y les transmitía las órdenes. Parece ser que la gente pensaba que quien mandaba ahí era el mayordomo. No. Detrás del mayordomo está la dueña de la casa, está la señora de la casa. Es decir, cuando una persona nace de nuevo, póngale cuidado lo lindo y tan hermoso, que ya no gobierna el cuerpo, ya no gobierna el alma, sino ya gobierna el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis amados? ¿Qué sucedió cuando el ser humano tomó la decisión equivocada? Que desafortunadamente es la decisión que todo ser humano, nacido mujer, la hemos tomado. ¿Cuál? Volvernos independiente de Dios. ¿Cómo se volvió el hombre independiente de Dios? Cuando dijo, yo me siento incompleto. O sea, yo no me encuentro realizado. Yo no estoy aquí satisfecho. Esa es la mentira que, si usted la puede, esa es la mentira que hemos dicho, la mentira de Satanás a través de la serpiente a la mujer. Usted está incompleta. O sea, Dios no te ha dado a usted la plenitud y necesita alargar la mano, volverse independiente para conseguir aquello. O sea, la pregunta que uno se hace, ¿qué necesidad tenía el hombre de alargar la mano y comer del árbol de la ciencia del bien? ¿Qué necesidad tiene de conocer el bien y el mal?
que no tenían ninguna necesidad. Lo que sucede, mis amados, que cuando la persona busca el conocimiento del bien y del mal, como lo buscó Adán y Eva, eso es una característica de una persona que dice: yo quiero ser independiente. Y claro, comieron del árbol equivocado y inmediatamente, a pesar de recibir una carga, que yo le llamo a eso una carga, porque por ahí alguien dijo: es mejor no saberlo. Si supongamos a usted le dan una mala noticia y le dicen a usted, le dicen: mira, te van a matar. Yo vi a los ladrones o a qué sé yo, a los sicarios alistando las armas y te van a matar. Si usted es una persona entendida, usted le hubiera dicho a esa persona: gracias por avisarme, pero hubiera preferido que no me hubiera avisado. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tengo una carga. ¿Por qué? Porque si uno le dice eso, ¿en quién está colocando su confianza? ¿En uno mismo o en Dios? Cuando uno acepta esa noticia y comienza a hacer preparativos, claro, por sentido de convivencia, por sentido de conservación de vida, la persona comienza a hacer preparativos. Pero en realidad quien le guarda la vida es Dios, si la persona está dependiente de Dios. Entonces ahí, cuando el hombre alarga su mano, ya de ahí en adelante se vuelven totalmente independientes. Ahora, ¿cuáles son las? Ya miramos algunas características muy bonitas de una persona que es dependiente de Dios. Ya las dijimos. ¿Cuáles? Cuando una alma redimida dice: yo tengo sed del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? O sea, todos los días debo estar ahí. Es una característica de una persona que diga conmigo, que conserva o dejó el camino de la independencia y ahora se metió de nuevo al camino de la dependencia divina. Es un alma reposada, es un alma tranquila, es un alma en lo cual dice: yo todos los días tengo que depender de Dios. Ok, ¿por qué? Porque ¿quién ha vuelto a nacer? ¿Quién ha vuelto a cobrar vida? Diga conmigo: el Espíritu. Ahora, ¿qué sucedió, por ejemplo? ¿Qué sucedió cuando el hombre alarga su mano y comen del árbol prohibido? ¿Qué cosas, qué catástrofe sucedió en su parte espiritual? Diga conmigo: sencillo, en la parte espiritual murieron. Cuando hablo de la parte espiritual, no significa que ya la persona no tenga espíritu. El espíritu queda ahí, el espíritu queda oprimido, el espíritu queda débil, porque ya de ahí en adelante no hay comunión íntima con el Señor. De ahí no hay comunión. Ya usted ve que después de la caída del hombre, ya el hombre, en vez de estar al aire del día, conversando con Dios, adorando su nombre, platicando con Él, ahora se está escondiendo. Ahora está buscando la manera de taparse sus vergüenzas. ¿Por qué? Porque la persona ya, al alargar su mano, se vuelve independiente y inmediatamente sucede algo tan horrible dentro de la persona, que el alma busca liberarse del espíritu y lo logra. Entonces ya esa persona de ahí en adelante se vuelve almática, se vuelve anímica, se vuelve una persona cautiva de los sentimientos y cautiva de las emociones. Ahora, le siguieron dando curso al pecado, le siguieron dando curso a la independencia, y ¿sabe quién toma ventaja de esa situación? Diga conmigo: el cuerpo. El cuerpo toma ventaja de esa situación. Y ya quien gobierna, mire lo curioso. Vea, inicialmente, ¿quién gobernaba a la persona? Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu, a través de las cosas de Dios, de la comunión con Dios, de la palabra. Ahora, un poquito más adelante, no quiso nada con Dios y ahora ¿quién gobierna? No, la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo decía: haciendo la voluntad no del alma, ni mucho menos del Espíritu. Cuando andábamos en Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, póngale cuidado lo curioso. Entonces, ya uno comienza a analizar, bueno, ¿a dónde me llevará?
¿A dónde me lleva? Porque es que a diario, si usted todavía no ha tomado esa decisión, la debe tomar en algún momento. La debe tomar en algún momento. Amén. Entonces, ahora, con el tiempo ya el cuerpo gobierna, el cuerpo le da órdenes al alma, el espíritu está ahí, está encadenado, está oprimido, está raquítico, el espíritu no puede ni siquiera mover un dedo, y entonces ya ahora quien gobierna a la persona es su mismo cuerpo, a través de pasiones y deseos desenfrenados. Entonces, ¿qué pasó con el alma y con el espíritu? Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Mire lo que dice. Dice esto tan lindo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Diga conmigo, viva y eficaz. Lo que pasa es que la gente busca el auxilio donde no está. Porque dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí. Cuando yo me pongo a leer la palabra o me pongo a escuchar una enseñanza o voy a una congregación, yo no voy dispuesto a que el 100% se me debe quedar, porque no es así. No es así. Por más atención que yo le ponga y por más audiovisuales que hayan allá para darme una palabra, yo podré retener por ahí el 30-35%. Pero bueno, yo voy más acá. O sea, yo voy pendiente en qué momento resalta una palabra que me puede edificar. Una sola palabra, una sola idea, un solo texto, qué sé yo. Y yo ya puedo cerrar la Biblia, o puedo ya dejar de escuchar la enseñanza, o puedo, inclusive en un culto, puedo decir, ya me puedo ir. ¿Por qué? Porque ya estoy bendecido. ¿Quién lo bendijo? Una palabra. La palabra es tan viva y tan eficaz que una sola palabra bastará para sanar a la persona, para bendecir a la persona, para sostener a la persona durante ese día. O sea, yo lo hago así todos los días. A veces me siento como desubicado, claro que sí, me siento desubicado, me siento que estoy como un poquito oscuro en algunas decisiones, en algún comportamiento, y lo primero que hago es abrir la palabra o escuchar una enseñanza y estar, eso sí le digo, estar muy atento, para que en el momento que se cruce esa palabra, bien sea dada por otro predicador o que la encuentro yo aquí en la Biblia, y si es la palabra que es para mí en el momento, yo ya digo, gracias al Señor, ya estoy bendecido, ya puedo cerrar la Biblia, puedo dejar de escuchar la enseñanza, o puedo irme del culto, que no es lo prudente, ¿no? Uno tiene que esperarse que el culto se acabe, lógico, no es que usted diga, el pastor dijo que 5 minutos en el culto no podemos largar. No, lo que yo le digo es que ya la persona, en el caso mío, ya recibí una palabra y no fue todo el mensaje, y fue una idea que ni siquiera un minuto se le fue a la persona, 5 segundos, 10 segundos, pero la palabra es tan viva y tan eficaz que ya esa palabra me sanó. Ahora, mire lo que sigue haciendo la palabra. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Póngale bien cuidado, mi amado, póngale bien cuidado. Hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo así? Esto indica, mis amados, que cuando el hombre peca, cuando el hombre se vuelve independiente de Dios, sucedió un cataclismo en la parte espiritual, que lo que yo veo es que se produjo una fusión, es decir, se fusionó el espíritu con el alma, se fusionaron, se compenetraron ahí, y prácticamente como ambos quedan muertos, porque la persona en pecado, ¿quién le gobierna? Vuelvo y le refresco la mente. ¿Quién gobierna a la persona en pecado? Diga conmigo, la carne con sus pasiones y deseos desenfrenados. Entonces, el detalle fue que el espíritu y el alma se fusionaron. Ahora, mire lo lindo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando ha escuchado la preciosa palabra de Dios, ha escuchado el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la gracia, el mensaje de la restauración, de la bendición de Dios,
a través de la palabra lo que hace es una separación. Separa otra vez, ¿qué cosa? Separa el espíritu del alma. Por eso aquí la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, lo divide. ¿Para qué? Para de ahí en adelante poner cada cosa en su lugar. Eso es lo que yo estoy enamorado. Poner cada cosa en su lugar. Porque es que una persona que no ha nacido de nuevo, esa persona anda a la deriva. No sabe ni quién le gobierna, no sabe ni a quién le está obedeciendo y espiritualmente pues le está obedeciendo al cuerpo. Pero cuando ya uno nace de nuevo, que es por la palabra de Dios. Nadie nace de nuevo si no es por la palabra de Dios. Nadie. Así es. Entonces cuando yo nazco de nuevo, la palabra lo que hace es me separa el alma del espíritu y vuelve a colocar las cosas en su sitio. Así es. Vuelve a colocar el espíritu donde Dios lo puso. Vuelve a colocar el alma donde está, que es en la voluntad, que es en los... Ella sigue ahí con unas facultades muy bonitas dadas por Dios, no dadas por el pecado, porque las emociones son de Dios. Lo que pasa es que hay que saberlas dominar. La razón es divina. La voluntad es de la persona de acuerdo al libre albedrío que Dios nos dio. Y todo eso radica en el alma. Amén. Y entonces ya ubicadas esas dos cosas en su lugar, ay, bendito sea su nombre, el cuerpo de pecado pierde toda la autoridad. La pierde toda la autoridad porque ya de ahí en adelante, ¿quién va a gobernar al ser humano? Dios. Ya no lo gobierna la carne, ya lo gobierna el espíritu. ¿Por qué? Porque Él permitió nacer de nuevo, permitió que la palabra, el problema es si usted está escuchando la palabra con atención. Cuando yo veo personas que siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, esa persona no ha permitido que un rayo de luz de la palabra penetre en su vida. No ha permitido, y por eso allá esa parte espiritual está tan atada, tan ligada, el alma, el espíritu con el alma están amarrados, están atados y el cuerpo está a sus anchas. Por eso la persona vive una vida como mucha gente vive. Entonces lo bonito del asunto es que cuando yo permito que la palabra, que es la espada doble filo, haga una cirugía, entonces me separa, vuelve y separa otra vez el alma del espíritu, ya las cosas de ahí para arriba son a otro precio. Ya, bendito sea su nombre. Ahora, miren lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron, que en dónde están las cosas que se escribieron, diga conmigo, ¿están en dónde? Están en la palabra. A ver, dígame allá la gente que está detrás del televisor, todas las cosas que se escribieron, ¿en dónde están? ¿En dónde yo las puedo leer? ¿En dónde las puedo yo mirar? Pues están escritas en la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esta es la parte más linda que a mí me, o sea, yo como cualquier ser humano tengo dificultades. Y quizás tengo problemas más grandes que los suyos. Pero yo sé dónde está el refugio. Yo sé dónde está mi salida. Yo no está ni en las quejas, ni ponerme bravo, no, eso no está. Está en la preciosa palabra de Dios. Entonces yo voy a la palabra. Y la palabra dice que ahí hay cosas escritas aquí que se escribieron antes con un propósito. ¿Cuál propósito? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, o cuando uno recibe la enseñanza, ¿qué se produce en la vida de la persona? ¿Qué se produce según la escritura? Diga conmigo, se produce paciencia, que es lo que le faltó a las personas que eran dependientes de Dios y ahora se volvieron independientes de Dios. ¿Por qué? Diga conmigo, porque no tuvieron paciencia. Al no tener paciencia, mucho menos tuvieron consolación. Por las escrituras no tuvieron consolación, y al no tener ni paciencia ni consolación, diga conmigo, no tuvieron esperanza. Y esas son las personas que dicen, la vida cristiana no me ha dado nada, yo me voy para el mundo, eso de ser uno íntegro, eso no funciona, yo me voy a poner a robar, a mentir.
Eso qué cuento de casarse uno, qué cuento de casarse, qué cuento de amarrarse, qué cuento de atarse. Eso no, eso vamos a buscar una prostituta, vamos a buscar relación sexual, así. Sí, claro, todavía usted está en el huerto del Edén, donde puede tomar todavía las decisiones. Puede elegir el camino de la dependencia de Dios comiendo del árbol de la vida para nunca jamás volver a morir. Ahora, cuando hablamos de eso, la muerte ya no funciona en ninguna de las áreas. Por el otro lado, sí, la muerte funciona en la economía, la muerte funciona en la salud, en el cuerpo, la muerte funciona en los sueños, en la expectativa, donde ya la gente no se le ve ese ánimo. Entonces, cuando la preciosa palabra del Señor, dice la palabra, que cuando, en el caso mío, yo voy a la palabra, listo. Si de acuerdo a las cosas que están aquí, yo debo comenzar a tener, diga conmigo, paciencia. Que vuelvo y le digo, es lo que le hace falta a las personas para resistir en la dependencia divina. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener logros por la vida mundana, eso es rapidito, mijo. Eso es rapidito. Allá no hay que tener paciencia. Allá es tener un poquito de agallas y meterse en un camino de oscuridad que más adelante no sé cómo va a salir de ahí. Pero entonces, lo primero que uno hace en la vida de la dependencia divina, diga conmigo, es si uno se llena de paciencia, ya no tiene desesperación, ya no tiene angustia, ya tiene paciencia porque sabe quién es su Padre, quién lo saca adelante, quién le abre puertas, quién le hace el milagro. Bendito sea su nombre. Entonces dígame, pero todo eso no viene por mirar noticias, todo eso viene a través de las santas escrituras. Eso, la persona que le falta la paciencia, y vuelvo y le digo, ¿qué sucede con la persona que le falta la paciencia? Diga conmigo, inmediatamente se va al mundo. O sea, ¿para qué yo espero a casarme con una persona que verdaderamente va a compartir mi vida? Eso es muy duro. Y es más, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la consigo? Y ahí hay mentiras del enemigo, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son así. No. A la luz de la palabra, la persona le hace falta es algo que llama paciencia. Ese afán por tener dinero, ese desespero. Y entonces, como en las promesas de Dios, en las cosas de Dios, siempre hay un largo trecho. Pero cuando esa bendición me llegue, aleluya, bendito su nombre, no sé si me está entendiendo. Pero cuando a la persona le falta la paciencia, inmediatamente va por otros medios, por otros recursos, que a la final ya con el tiempo le dan una vida de cuadritos. Una vez que siga en las escrituras le producen a la persona consolación. La escritura me produce a mí consolación. Bendito sea su nombre. Cuando la escritura me produce a mí paciencia y consolación, inmediatamente dice la palabra que lo que yo obtengo es esperanza. Esperanza. Entonces, mis amados, yo creo que en este momento le estoy hablando a personas que están pasando dificultades en sus vidas, que están teniendo problemas. Mira, no vaya ni al vecino, es más, ni siquiera vaya a pedir consejería, ni siquiera vaya por allá. No le muestre sus llagas a los perros. No haga eso. No muestre sus heridas. Vea la palabra. Claro que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios o la palabra del Señor pueda hacer la cirugía, pueda hacer la separación entre el alma, entre el espíritu y el alma que estaban atados, para que ahora ellos le gobiernen al cuerpo. Tiene que entregar su vida a Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, cuando naces de nuevo, el Señor en su palabra nunca nos prometió un camino sin tempestad. Él nunca lo hizo, jamás lo hizo. Lo único que Él dijo, sí se comprometió a estar conmigo en la tempestad.
a estar conmigo en el desierto, a cuando yo pase por las aguas y por el fuego, Él siempre está conmigo, bendito su nombre. Entonces, ¿de dónde yo me apoyo? ¿Qué es lo que a mí me da fuerza? Diga conmigo, ir a las sagradas escrituras, ir a la palabra. Si usted no va a la palabra, si usted es de las personas que pasa el tiempo, pasa el día y usted no va a la palabra, mi amigo, usted lamentablemente no es independiente de Dios. Usted es dependiente de usted mismo. Es decir, se volvió independiente de Dios y se volvió dependiente de usted mismo. Eso es lo que dice, déjemelo a mí. Y déjemelo a mí, ¿cómo va a terminar a la final del día? Diga conmigo, cansado, desilusionado, estresado, amargado, resentido. ¿Por qué? Porque, mire cuántas personas, póngale cuidado porque aquí el grueso de la enseñanza, comenzamos a darla de que hay solamente tres cuadros de vida. Está el cuadro integral, el cuadro, cuadro secular, llamándolo así, el cuadro de Dios es bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, que es donde Dios creó toda clase de árboles frutales, donde todo ser humano puede comer de ahí. Pero la diferencia la hace el ser humano cuando está frente a que sí o sí tiene que tomar de las siguientes dos opciones, tiene que tomar una. Porque no, usted no puede decir, es que yo voy a comer del árbol de la vida, pero de vez en cuando me pego la escapadita y como de la ciencia del bien y del mal. No, eso no puede, porque si comió del árbol de la vida, nunca jamás vas a morir. Amén. No vas a volver al pecado. Si naciste de nuevo, no vas a volver al pecado. No lo vas a disfrutar. Es que es así. Te vas a enfermar, te van a dar en la jeta, te van a mucho cosas a la final que si no has querido entender por la palabra, tendrás que entender por la experiencia. Pero que se pierde no se va a perder. Si comió del árbol de la vida, no te vas a perder, no te vas a perder. Pero si sigues de necio, seguir coqueteando con el otro árbol, pues ¿qué le da al otro árbol? Muerte, sufrimiento, llanto y dolor. Eso es lo que va a tener. Entonces, el detalle está que mucha gente dice ser creyente, pero a la final del día están dependiendo de sus esfuerzos, dependiendo de sus capacidades. En otras palabras, ¿cuánto tiempo le saca usted a Dios para estar en intimidad con la palabra, pidiendo la santa y buena dirección del Espíritu de Dios para que logres tener a la final del día los resultados y un poquito de sorpresas, un poquito más allá de lo que usted ha pensado recibir? No, la mayoría de creyentes no hacen eso. La mayoría de creyentes están tan enredados al estilo Marta, aún haciendo cosas entre comillas para Dios, haciendo proyectos, haciendo trabajo. Pues la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiempo de calidad tengo yo para la palabra? Porque si yo estoy dejando de un lado la palabra, por más creyente que yo diga que soy, no soy dependiente de Dios, soy dependiente de mí mismo e independiente de Dios, que a la final del día los resultados no van a ser totalmente favorables. Entonces, por eso aquí dice la palabra, el trabajo de volver otra vez a ser dependiente de Dios, la hace solamente la palabra. Hebreos capítulo 4. La palabra es espada a dos filos, es viva y eficaz, que si usted permite, ella le penetra y le corta, le hace una cirugía y le separa el espíritu del alma, lo pone en su sitio y todo el mundo a trabajar como Dios lo creó al principio. Entonces, de ahí en adelante viene algo tan lindo, tan hermoso, que no se debe pasar un día sin hacer ese proceso. En Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es que ¿cómo no se va a dar en la laja? ¿Cómo no se va a casar con la persona equivocada? ¿Cómo no le van a robar sus pocos ahorros que tenía? Si usted no está recibiendo una enseñanza de dirección divina por Dios. Entonces, tanta gente que a la final del día lo único que hacen es, vuelvo y le digo, al estilo Marta, cansadas, fatigadas, amargadas, resentidas y echándole la culpa a Dios. Echándole la culpa al Señor, echándole la culpa a las personas que están a su alrededor, cuando ellos no tienen la culpa la tiene la culpa de la falta de los resultados
que usted quiere obtener y yo quiero obtener, la culpa está en la decisión que yo he tomado. Si sigo una vida dependiente de Dios, significa que todos los días tengo que estar con la palabra de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas que se escribieron. ¿Para qué? No para que se queden en el libro. Dice la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia, ¿qué es lo que usted encuentra cuando se mete en la palabra? Diga conmigo, paciencia. Cuando te metes en la palabra, encuentras paciencia. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No te afanes con razón del impío cuando prospera en su camino. No, tranquilo. Siga haciendo la cola, que a su tiempo llegará, es su turno. Pero a la mayoría de seres humanos en el ambiente evangélico, en el ambiente cristiano, le falta paciencia. ¿Por qué le falta paciencia? Porque la persona no conoce la paciencia de las Escrituras. No la conoce. Ahora, si uno más adelante encuentra por la palabra algo tan lindo, consolación. Ay, bendito sea su nombre. Consolación, consolación. Ya le digo, ¿quién me puede consolar? Uno puede ir a consejería y contarle los problemas a una persona y llorarle allá y lamentarse y quejarse y todo eso. Eso no funciona. Porque muchas veces le dan un consejo guiado por la palabra y el tipo no la recibe. No la recibe. ¿Por qué? Porque él quiere que le digan lo que él quiere escuchar. Y entonces se encuentra con un consejero, al espíritu del pastor Atanasio Sánchez, que le dice la verdad en la cara. Entonces no te gusta. No te gusta. Entonces, por eso, porque le falta a la persona la paciencia de la Escritura, la consolación de las Escrituras. Y ahí llegamos a algo tan lindo que es la esperanza. No, eso no hay plata para pagar esto. Usted sabe que es una persona con paciencia, una persona con consolación y una persona con esperanza. ¿Qué demonio puede hacerle el día amargo a esa persona? Ninguno. Ni de la necesidad, nada. Ningún demonio le puede hacer la vida imposible a esa persona. Imagine, por la Escritura tiene paciencia. Tiene paciencia. Usted sabe que tiene que hacer un proceso y no tiene que tener ese afán por tener plata de la noche a la mañana. No, necesita paciencia. La Escritura le da consolación. Y la unidad entre la paciencia y la consolación nace algo tan lindo que se llama la esperanza. Yo no sé si usted ha tenido este testimonio, pero yo lo he tenido muchas veces en momentos duros de mi vida. Hermano, yo desde que conozco esto, yo no le cuento ni le muestro mis heridas a los perros. No se las muestro. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy poco lo que pueden hacer. Claro, gracias a Dios alguien me puede orientar, pero por la palabra. Amén. No por sentimiento humano. Pero en realidad, mis amados, es más, cuando uno nace de nuevo, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios escribirá, ¿qué cosa? Dice que Dios escribirá su ley, ¿en dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente las va a escribir. Y cuando eso está escrito ahí, dice la palabra, no tiene necesidad de que nadie le enseñe. ¿Por qué? Porque ¿dónde tiene la fuente? La fuente no está lejos de la persona. ¿Dónde está la fuente? Diga conmigo, en mi mente y en mi corazón. Pero usted tiene que permitir. Recuerde que un día le dije, ni el diablo ni Dios puede hacer en usted algo sin su consentimiento, sin su aprobación. Es que eso no es por arte de magia. Yo tengo que disponerme en las manos de Dios e ir a la palabra. Bendito sea su nombre. Entonces, vuelvo y le digo, no sé si esté usted dispuesto a vivir una vida de esas. A pesar de los problemas, dificultades, tenga paciencia, tenga consolación y tenga esperanza. Aleluya. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de dependencia divina y unos ejemplos de independencia de Dios. O sea, dependiente de uno, independiente de ¿quién? Diga conmigo, de Dios. Ok. La primera, la más que me ha alimentado a mí. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí. Pónganle cuidado, tú me dices a mí. Una comunión muy bonita. Tú me dices a mí. Saca a este pueblo
y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Aquí ya usted y yo comenzamos a extraer beneficios de la dependencia. Uno de los beneficios más grandes de la dependencia, diga conmigo, es no equivocarse en las decisiones trascendentales que usted sí o sí debe tomar. Es uno de los beneficios más hermosos de la dependencia de Dios. Amén. O sea, yo no voy a actuar en mis fuerzas. Yo no voy a actuar de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis emociones o a mi parecer. Yo quiero actuar de acuerdo a la dirección divina. Por eso Moisés aquí dice: Señor, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Ok, un trabajo especial, una labor especial. Aquí ya Moisés tiene, diga conmigo, él tiene el 25% ganado. ¿En qué consiste el 25% de él? Diga conmigo, en que ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Se lo repito porque hay gente que lo necesita a gritos. Aquí, en este estado, de aquí, de la oración, ya Moisés tiene el 25% ganado. ¿Cuál? Que ya sabe su función. ¿Quién se la dijo? Se la dijo Dios. ¿Por qué? Porque Moisés hasta este momento es dependiente de Dios 100%. Esas son las labores, esas son las tareas, esos son los ministerios, esos son las funciones, los llamados de una persona que un día buscó la dirección divina. Bendito sea su nombre. Este es el momento para que usted mire un poquito hacia atrás y mire cómo está su vida actual. Está con consuelo, está con paz. Amén. Tranquilo, no te condenes, pero es necesario que seas, como dicen por ahí, que seas sincero. ¿Cómo está su vida? Amén. En el momento, ¿cómo está su vida? ¿Siente que está haciendo algo que Dios le encomendó? ¿O siente que se metió en camisas de 11 varas y no sabe cómo salir de ahí? Aquí Moisés ya tiene el 25%. O sea, estamos hablando de los beneficios hermosos de la independencia de Dios. Que el número uno, para mí el número uno es ser guiado a tomar yo las mejores decisiones. A que me case con la persona correcta o no correcta, a la persona indicada de Dios para mí. Que tenga yo la ocupación, que tenga yo el trabajo correcto, indicado por Dios. Sé que el Señor me va a dar buenos resultados. Y así por el estilo. Le dice el Señor, le dice otro punto importante: y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Es decir, en esa dependencia, ¿qué es lo que está necesitando Moisés? Necesito gente que esté conmigo. Necesito gente que sea mi equipo. Tengo que formar un equipo. Pero ese equipo no lo voy a formar yo de acuerdo a mi vista, de acuerdo a mi parecer. Es que tú me los tienes que dar. Porque esa es la oración que Moisés está haciendo de acuerdo a su dependencia divina. No sé si ya lo está entendiendo. Amén. Entonces, Moisés le dice: tú no me has dado o tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Ok. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Usted sabe, mi amado, usted sabe qué significa en la Biblia ser conocido por el nombre. Si lo supiera, su vida sería cambiada totalmente. Si el ser conocido por el nombre de Dios significa que la persona tiene que ser muy clara en la posición que Dios le dio desde que lo creó o desde que nació de nuevo. La posición. Que en otro estudio hablaremos el juego de Satanás. El juego de Satanás es hacer que la persona no encaje en su posición. Entonces, aquí le dice Moisés: sin embargo, tú me dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, aquí viene lo más lindo. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, significa que Moisés está actuando de acuerdo a una ¿qué? Diga conmigo, de acuerdo a una posición. Amén. De acuerdo a una posición.
que más adelante esté muy atento a la palabra. Mi amado, esté muy atento a la palabra, que vamos a finalizar la enseñanza con el tema de la posición de la persona. Y cómo el enemigo, cómo el sistema babilónico se lo quiere cambiar. Que lamentablemente en muchos ha hecho ese trabajo. Pero yo creo que usted es una persona sabia y entendida para que esté muy atento a la preciosa palabra, porque esto depende de su vida. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, está actuando en su posición, te ruego que me muestres ahora tu camino, que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. O sea, quería más. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos perdido esta bendición por no hacer esta oración? De una total dependencia divina en los trabajos, en las empresas, en las relaciones familiares, en lo que sea. Bendito sea su nombre. Ahora, el versículo 14 dice que Moisés le dijo al Señor, y Dios le dijo a Moisés, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si todos nosotros tuviéramos en claro esta palabra, seríamos consejeros bien tajantes. Le ahorraríamos tiempo al aconsejado y le diríamos la verdad en la cara. ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene tranquilidad? ¿Por qué no tiene sosiego? Sencillamente porque andas a las espaldas de Dios. Sencillo como es. Y uno se pone, ay, que mi hijito, que esto y lo otro, que tal. No, eso es perder el tiempo. Aquí el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te haré descanso. Te daré descanso. Tranquilidad, paz, alegría, provisión, bendición, sanidad. ¿Por qué? Porque el Señor va con la persona. Y Moisés, siendo un hombre de esta talla, le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Que yo creo que muchos, porque vuelvo y digo, esta enseñanza no es para el inconverso está allá a sus anchas. El inconverso está en el primer plan de los árboles frutales, amén. Allá está el inconverso, allá está. Pero el problema serio la tenemos nosotros los creyentes, que estamos frente a tomar una decisión. ¿Me voy con el árbol de la vida, o me voy con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces Moisés llega a un punto que dice: mira, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Mira, si yo me pongo a vivir una vida independiente de Dios, no saco tiempo para la oración, no saco tiempo para la palabra, no saco tiempo para... No me interesan las cosas de Dios. Lo que Moisés estaba diciendo: yo ya sé mis resultados. Yo ya sé los frutos que voy a tener. ¿Cuál? ¿Qué es lo que Moisés está viendo en su mente? ¿Qué es lo que Moisés está viendo a la final del día si la presencia de Dios no va a ir con él? Diga conmigo: rotundo y total fracaso. Que eso es lo que le espera a muchas personas en la vida. Lamentablemente, a mí me cuesta mucho decirle la verdad, pero está escrito en la Biblia. Si yo veo que usted es una persona que es dependiente de Dios, que no pasa un día sin ir a la palabra, y estás escuchando la palabra, se está retroalimentando, yo ya le puedo profetizar: su vida será una vida en descanso, en paz y en tranquilidad. Pero si es de las personas al estilo Marta, ocupados en tantas cosas, en tantas situaciones, ya uno también le puede profetizar. Entonces Moisés lo que decía es: ¿para qué hago yo el oso si tu presencia no va conmigo? En otras palabras, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en la ecuación, ¿para qué intentarlo? Pero sin embargo, hay gente que lo intenta.
Hay gente que se van por ahí, claro, pero ese no es el problema. Unirse a una persona no es el problema. Escoger un negocio no es el problema. El problema es si esa situación se la dio Dios, si el Espíritu de Dios lo guió. Ese es el problema. Porque si no fue Dios, aténgase a las circunstancias, aténgase a las dificultades y aténgase a los problemas. Entonces Moisés hizo esa oración: si tu presencia no ha ir conmigo, no nos saque de acá. Ahora vamos a hablar de María y de Marta, que ya lo hemos estado analizando durante la enseñanza. ¿Qué representa Marta? Marta representa a aquellas personas que no sacan el tiempo para vivir una vida de dependencia de Dios. Confían en sus esfuerzos, y esas Martas abundan en todas las congregaciones. Donde quiera que uno vaya, va encontrando Martos y Martas. Eso las va encontrando uno. Dice la palabra: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Con muchos quehaceres. ¿Le parece familiar a su vida? ¿Cuánto tiempo en la mañana le saca para las cosas de Dios? Vaya a ver. Durante el día, ¿qué tiempo tiene para la palabra? ¿Y te quejas porque no tiene los resultados favorables? Aquí Marta, dice la palabra, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor. ¿A quién le va a echar la culpa? Al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Y por qué está sola trabajando? Diga conmigo: por cabezota. Por cabezota. Moisés dijo: yo voy a sacar un pueblo porque Dios me dio la tarea. Pero yo solo no voy a estar. Necesito conductores, necesito líderes de dependencias, necesito líderes de la casa de los muchachos, necesito... ¿Qué más necesito? Chef de cocina. Aleluya. Pero esos el Señor me los va a dar si yo los demando. Que Él me dé sabiduría. ¿A quién voy a escoger? Porque puedo escoger al diablo que se meta de líder de la dependencia. Pero porque como soy independiente, entonces, claro, me equivoqué. Otra cosa es que Dios intervenga. Y aquí Marta está afanada, está sola. Dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, bendito sea su nombre. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con qué? Muchas cosas. Muchas. Gracias a Dios que yo me lavo las manos de la sangre de ustedes. Me las lavo. ¿Por qué? Porque cuando llegué allá delante del Señor, el Señor me decía: Atanasio, usted tenía a esos muchachos allá trabajando desde de 6 a 6. Y yo le digo: Señor, pero durante todo ese proceso ellos tenían la palabra. Ellos tenían la palabra. El chef de cocina tenía la palabra. Las horas que él quisiera estar escuchando la palabra, preparando el alimento, estaba escuchando la palabra. Los conductores están escuchando la palabra porque tienen celulares. En las dependencias hay equipos con la palabra del Señor todo el santo día. Y aquí en la noche hay palabra. Sí, Atanasio, lo que pasa fue que esos cabezotas no quisieron vivir una vida de acuerdo a la dependencia de mía. Entonces, por eso están como están. Sí. ¿Y cómo estaba aquí María? ¿Cómo estaba María? Totalmente satisfecha, contenta. No estaba haciendo ninguna acción. La única acción que estaba haciendo, ¿cuál era? Sentarse,
relajadita, a escuchar. Ahora, no significa que ella iba a estar escuchando a Jesús todo el día, porque ni el Señor Jesús predicaba todo el día. No, es que eso no es. Es el momento de calidad que usted logre sacar para las cosas de Dios. El momento de calidad, vuelvo le digo, muchas veces el momento de calidad ni siquiera alcanza un minuto. Ni siquiera yo he encontrado la solución a mi dificultad, ni siquiera en un minuto. O bueno, sí, un minuto, una palabra, un solo texto, eso me sanó. Ya yo tengo el alimento desde todo el día. Entonces ya me puedo ir a mis ocupaciones, pero yo estoy repasando la palabra. Entonces, ¿estoy trabajando en mis esfuerzos o estoy trabajando en las fuerzas de Dios? Ah, con razón. Déjemelo a mí, ¿o yo? Y después, ay, ¿por qué me pasa todo eso? ¿Por qué no encuentro los resultados? Yo quiero ser como Marta. O sea, Marta sabía, por ejemplo, que el Señor solamente iba a estar en la casa mientras comía. Y ya él se iba otra vez, porque el Señor sí que era el trote. Eso sí que era el trotecito. Él decía, hay que aprovechar el tiempo, los días son malos. Hay que aprovechar el día, la luz del día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Todo, hermano, todo. Él no gastaba. El Señor me dio esta semana una palabra tan bonita, tan hermosa. El Señor no estaba ocupado en los problemas de las personas. No. Estaba solucionando, pero iba rapidito. Cuando dice la palabra que dice la Biblia, dice hablando la profecía, dice, no se oirá su voz en las calles. No se oirá, ¿qué cosa? Su voz en las calles. Ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa eso? Que el Señor estaba concentrado en su labor. No estaba concentrado en escuchar chismes, en escuchar problemas, dificultades de otras personas. No, ni metiéndose en problemas ajenos. Él estaba concentrado. Esa palabra me la dio el Señor esta semana. Qué palabra tan bonita. Yo estoy ocupado es en las cosas del reino, no en los problemas de Sutano que se agarró con Pedro, que le dijo a Pedro que no sea Pedro, que sea Santiago y todo eso. Eso no me importa a mí. A mí no me importa eso. A mí me importa es qué calidad de tiempo le estoy sacando a la palabra. Lo demás que, como dijo el mismo Señor, deja que los muertos entiendan a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces María, que es una persona dependiente de Dios, aprovechó muy bien el tiempo. ¿Y cómo terminó ella? Tranquila, reposada, alegre, satisfecha, productiva. Aleluya. Vamos a ver el caso de Samuel y Saúl. Pónganle cuidado. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, eso está en primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Hablando con Saúl. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Diga conmigo, ¿qué le estaba haciendo falta aquí a Saúl? Pueblo. Sí, pero en realidad, ¿qué le está haciendo falta? Diga conmigo, paciencia. Paciencia. ¿Por qué Samuel? Es decir, aquí hay una representación del día a día de nosotros. Saúl está al frente de tomar una decisión en una batalla. Pero Samuel, que es la parte espiritual que lo quiere dirigir para que Saúl no caiga en la trampa, siga siendo dependiente de Dios, no se vuelva independiente, le dijo, espérame 7 días y yo voy y te revelo la palabra. ¿Qué pasó en los 7 días? Samuel no llegó. Por X motivo, como yo siempre digo, la burbuja, la 4 puertas se le varó a Samuel y llegó por allá como el 8º día o el 9º. La cosa fue que el problema de Saúl fue que dejó de ser dependiente de Dios y se volvió independiente en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento. Y le responde Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Me dije. O sea, razonamiento humano, independencia humana, capacidad del ser humano en sus propios razonamientos sin consultar con Dios. Me dije,
Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado. Y uno se pregunta, ¿cuál era el mandamiento? Que tuviera paciencia. Que tuviera paciencia. Que esperara, que no se arrebatara. Que esperara que él iba a darle la dirección. Pero nosotros no estamos dispuestos a esperar. Ni mucho menos a esperar en la presencia de Dios. Yo conozco casos de cantantes que el Señor les dio sus dones bueno, igual que a todos, pero dones de servir a Dios en la alabanza, y como vieron que la cosa en las iglesias no era muy no era muy lucrativa, no era muy pulpita, se fueron para el mundo. Y ahora están en clínicas de reposo. Ahora están en clínicas para ayudar a los adictos a las drogas. Y otros ya murieron, habiendo tenido la oportunidad de haber sido pacientes, esperar por completo en la promesa que a su tiempo el Señor nos iba a bendecir grandemente, como está bendiciendo Dios a muchos cantantes, que son cantantes, le sirven al Señor y son muy bendecidos, son empresarios. Pero la mayoría de gente no es así. Los pichoncitos que están comenzando, no es así. A ellos les falta la paciencia. Les falta la consolación por las Escrituras, no tienen esperanza y se arrebatan y cometen estos errores que mire, este error le causó todo el mal a la vida de Saúl. Todo se lo causó. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bendito sea su nombre. Qué lindo es poder doblar la rodilla, hermano del alma y amigo. Doblar la rodilla de acuerdo a sus intereses personales que usted tenga y se los ponga en las manos del Señor. Dile: Señor, aquí están mis deseos, son mis deseos. Mis deseos de mi corazón no te son ocultos, Señor, aquí están. Lamentablemente mucha gente va a Dios con deseos ocultos. Pero la persona que quiere vivir una vida de victoria, nos desnudamos delante del Señor y decimos: Señor, estos son mis deseos, estos son mis anhelos, estos son mis caprichos. Señor, tú que conoces el futuro, tú que conoces el final, por favor, no permita que una puerta se me abra si no es tu perfecta voluntad. Ya con esa oración tengo yo la de ganar. Porque ya le di la autoridad, le cedí autoridad al Señor, que Él cierre lo que tiene que cerrar, aleluya. Y Él abra lo que Él tiene que abrir. Amén. Y la puerta que Dios abre, dice la Biblia, no se va a cerrar. Amén. La puerta que uno mismo logre abrir con el tiempo saldrá de ahí sobándose la rabadilla. Eso es verdad. Entonces Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Yo prefiero tener un poquito de paciencia inspirada por la palabra, en testimonio de la palabra, poder tener un poquito de paciencia, luego tengo consolación y luego tengo esperanza para que lo que yo vaya a hacer sea puesto bajo la firma del Dios de la gloria. Aleluya. Verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Y qué fue lo que le mandó? ¿Qué fue lo que le mandó? Paciencia. Hombre, que esperara en la respuesta, que no se arrebatara, que no sacara ese préstamo arrebatadamente, que no se uniera a esa persona. Espere con paciencia, analice las cosas. Ahora, vamos a hablar de otros, pero el tiempo no nos alcanza, lo hablaremos así tan rapidito. David en las batallas era muy dependiente de Dios, muy dependiente de Dios. A pesar de que el Señor le decía, bueno, él estaba frente a una batalla, frente a una decisión que tomar. Y él lo primero que le preguntaba al Señor: Señor, ¿me los entregarás en tus manos?
tenía un poco de paciencia, venía la palabra profética, le decía, sí, te los entregaré en tus manos. La segunda oración que hacía el rey David es, Señor, ¿cómo? Allá en las montañas, cuando escuches un ruido sobre las copas de los árboles, ahí estoy yo, sal a la batalla. Señor, ¿quién pegará primero? ¿Por mano de quién? El Señor todo eso se lo revelaba. Bendito sea su nombre. Ahora, es un ejemplo de una persona dependiente de Dios. Ahora, ¿cuántos conocemos la historia de Abraham cuando Abraham le falló no, porque eso no falla. La dependencia de Dios no falla. El que fallamos somos nosotros por la falta de paciencia. Por la falta de paciencia, porque vuelvo y le digo, los principios, escuche esto, escúcheme, hermano, usted que anhela formar algo para Dios, una empresa, un negocio, un hogar, una familia. La economía de Dios es tan diferente a la economía del mundo. En el mundo hay un refrán muy, muy cierto, lo que por agua viene, por agua se va. En cambio, en las cosas de Dios, ahí hay un largo trecho que caminar. Pero cuando llegue esa respuesta, ya la persona paró de sufrir. Dios le decía a Abraham, yo te voy a dar una descendencia muy grande. Pasaron 20, pasaron 25 años y nada que llegaba al cumplimiento, pues Abraham cometió un grave error que hasta el día de hoy Israel está pagando las consecuencias. Entonces, cuando yo veo ese cuadro de Abraham, yo digo, Atanasio, más le vale que seas paciente. Más le vale que no tome decisiones en la carrera. Yo he tomado decisiones en la carrera sin consultar con Dios y he perdido dinero. Y un buen dinero he perdido. Pero ya aprendí la lección. Y Abraham, ni corto ni perezoso, Sara le dijo, mire, lléguese a Agar, tengamos un hijo, no otra cosa con el mundo. Y la Biblia dice, nació Ismael. Ismael fue un costado en las espaldas del matrimonio de Sara y Abraham y del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Yo no sé si esa historia llegue a ser familiar a usted, pero a mí me es familiar, porque yo digo, Dios mío, de la talla de Abraham, que era el hombre de fe, cometió tremendo error, que le faltó la paciencia, le faltó la consolación y le faltó la esperanza. Se arrebató y mire el problema que consiguió. Ahora hablaremos ya para terminar de los 3 compañeros de Daniel. Esta enseñanza sí, papito, si no le cambia su vida, significa que su leña está muy mojada. Dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real. Imagínense, esto es hermoso. Del linaje real, aleluya. A ver, póngale cuidado. ¿Qué es lo que hay aquí en este cuadro de la Biblia? Diga conmigo, posición. Posición. El rey dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese ¿de dónde? De los hijos de Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en los hijos de Israel? ¿Qué hay en el pueblo de Dios? Diga conmigo, hay linaje real. Que usted no se dé cuenta, es su problema. Toda persona que es miembro del pueblo de Dios, como en este caso de Israel, el pueblo de Dios del antiguo pacto, son del linaje real. No hay ni uno, ni que sea menos, ni otro que sea más. Somos del linaje real. Diga conmigo, eso es posición. Eso es posición. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el sistema babilónico, el sistema del mundo, para hacerlo volver otra vez a la basura de la persona, es que la persona ya no tenga en su mente la posición real. Póngale bien cuidado. ¿Por qué a usted le coge el desespero y te vas a revolcarse con el mundo? Diga conmigo, porque perdió ¿qué cosa?
La paciencia. No, la posición real. La perdió la posición real. ¿Quién se la quitó? El sistema demoníaco, el sistema babilónico con sus artimañas, con su comida a través de la televisión, con sus conversaciones, con su sistema, con sus principios y valores, le cambió la posición. Y mire, y vuelvo y le digo, estamos frente a 4 personas que no permitieron que se les cambiara la posición. Esa es la victoria total. Usted puede tener los ataques del diablo, los que sea, pero si usted conserva su posición, la posición divina, ¿no? Rey y sacerdote, hijo del Dios Altísimo, aleluya, bendito es su nombre. Entonces, ¿por qué usted sigue en las drogas? ¿Por qué sigue con las drogas? Porque está ignorando la posición como hijo de Dios y tiene posición de un mundano. No es que todo el mundo consume drogas. Yo esta semana miré que gracias a Dios que Donald Trump en Estados Unidos está haciendo la guerra contra una droga. No me acuerdo el nombre de esta droga. Vuelve a la persona un zombie. Lo vuelve un zombie, un zombie. Andan así jorobados, se quedan un buen tiempo jorobados. Son zombies. Pero yo digo, gracias a Dios, que nosotros tenemos a Cristo Jesús en mi corazón. Eso le pasa a la gente del mundo. Eso le pasa a la gente que perdieron la posición. Pero la persona que tenga en claro la posición, por más ansias que tenga, hombre, la posición te guarda, te protege. El versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. ¿Cómo va a ser su vida el día que usted reciba la gracia del Señor y nazca de nuevo y le diga frente al mundo, frente al diablo, yo no tengo tacha alguna? Pues esa clase de mentalidad, esa clase de creencia te va a dar la total liberación. Total, es que la vida suya y la vida mía depende de la creencia que yo tenga. Si yo lamentablemente caí en las drogas y a pesar de que tengo este conocimiento del Señor y el Señor me dice, si tú naces de nuevo, por sus venas ya no va a correr sangre de este mundo, sino sangre celestial. Tiene una posesión de más que vencedor. ¿A dónde se va el ansia por la droga? Se te va. Pero si no tienes la creencia correcta, ay, es que yo necesito eso, es que mi cuerpo necesita. Papito, no hay nadie que te saque de ahí. Por eso aquí la victoria está cuando la persona dice, mira, yo no tengo tacha alguna. Mire, mis amados, la victoria tan grande que hay en una persona cuando acepta esta palabra. Yo no tengo tacha alguna, yo soy del linaje real. Hasta el momento he descubierto mi posición como linaje real. Aleluya. Ahora, no tengo tacha alguna. Y entonces, si yo pertenezco al linaje real, no tengo tacha alguna. Mire lo bonito de la vida. Yo ando ocupándome, pensando cómo debo de hacer la obra del Señor. No cómo desligarme de un pecado y salir libre. No. Eso ya no tengo energías para eso y eso no tiene ningún valor. Por más que usted lo traiga. O sea, si usted lo trae a la mente, usted es cuestión de tiempo para que vuelva a repetir el asunto. Mire, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Tranquilo, mijo, esta creencia la va a tener el día que usted nazca de nuevo. Amén. El día que usted nazca de nuevo y permita que la palabra del Señor haga la cirugía en usted, usted va a tener esta creencia. Entonces, ¿cómo se porta si usted no tiene tacha alguna? ¿Sigues en pecado? No sigues en pecado. No sigues en pecado. ¿Por qué? Porque es que eso no es su vida. Su vida es de reino, su vida de conquista, su vida de crecimiento, su vida del linaje real. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, póngale cuidado, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí viene la pata que le nace al cojo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Diga usted, también que veníamos del linaje real, sin tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría de Dios, sabios en ciencia divina, de buen entendimiento, e idóneos para estar en un palacio. Ahora les van a meter la cizaña del diablo. Ahora les van a meter la cultura demoníaca. Ahora les van a meter, es una enseñanza, es una cultura que con el tiempo le quita todo lo que Dios le puso como posesión. Y esto es un problema serio. Que usted llega a la vida cristiana y no entiende esto, y sigue alimentándose de la basura del mundo, sigue teniendo las mismas amistades que sabe que en el momento no les edifica, sino que te pueden hundir otra vez, sigue otra vez coqueteando con esas cosas. Pues claro, esa cultura del mundo vuelve a enredarte, y es tan poderosa que te puede sacar de esa posición. Ahí está la batalla de nosotros como creyentes. Esa es la batalla que la Biblia le llama la batalla en la fe. Es esta. Que usted no va a pelear de acuerdo a sus estados de ánimo, que son cambiantes. Usted tiene que acceder a la posición que usted tiene. Usted puede levantarse como cualquier persona se levanta actualmente hoy el día. No quiere hablar con nadie. Sí, es su derecho. Es su derecho. Pero no vivas de acuerdo a ese ambiente de la mañana. No vivas de acuerdo. Busca la manera de estar alegre. Busca la manera de estar contento, satisfecho, alegre, agradecido con el Señor. Búscala. Porque el enemigo lo que quiere es meterle la cultura esta demoníaca horrible. Oh, Señor, esto es tremendo. Dice, y que se les enseñase las letras y la lengua de ¿quiénes? De los caldeos. Pero ¿para qué más enseñanzas? Ya tienen la enseñanza divina, la sabiduría de Dios, la ciencia, el buen entendimiento. Es toda esa basura que uno encuentra a diario, muchachos del alma. Toda esa basura que uno encuentra en el sistema babilónico, en el sistema mundano. Toda esa basura, toda esa cultura de esas personas. Entonces, ahora, ¿cómo se defendieron ellos? Ahora, ¿cómo se defienden ellos? Que es la misma arma de nosotros los creyentes. Mire, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día. Oiga, ¿ración para qué? Para cada día. Uy, Señor amado. ¿Se puede usted imaginar ración para cada día? O sea, el diablo sabe que de domingo a domingo no funciona la cultura. Tiene que ser todos los días. No sé si me hice entender. O sea, con Dios dice, tiene que ser todos los días. Para que coja cañaña, todos los días en la palabra, en la lectura, todos los días coge cañaña. El diablo sabe que cada 8 días no funciona. Tiene que ser todos los días. Y santo, todos los días. Dice, y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Entonces, en otras palabras, hoy cuando se vaya a acostar, hoy, cuando vaya a acostar, diga, bueno, hoy ¿de quién me alimenté? Me alimenté de la cultura babilónica, de la cultura del pecado. Escuché música demoníaca, escuché conversaciones que no debería de haber escuchado. Me junté con alguien que no me debía de haber juntado y compartimos y hablamos ciertas cosas que en realidad no me edificaron. Ay, papito, tenga mucho cuidado. Porque si algún día estuvo en el ambiente precioso, ojo con eso. La táctica del diablo es lograr sacarlo de la posición. Es cambiarle todo. Y la gente no sabe. Y hacemos un revuelto. Y decimos, eso no tiene nada. No, ¿cómo así que no tiene nada? Eso es peligrosísimo. Entonces la persona se está alimentando de una cultura babilónica tan horrible que dice todos los días de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años. Imagínense, el proceso en la fundación real debe ser de 3 años, David. Es que nosotros somos más sabios que la palabra. En 3 años sabemos si usted se forma o no se forma.
A partir del año entrante el proceso en la fundación será 3 años. ¿Yo qué culpa? Yo no escribí la Biblia. Yo no escribí la Biblia. Ahí dice que son 3 años para ver si la persona verdaderamente... 3 años se le cambia la cultura. Y a usted aquí hay que cambiarle la cultura, papá. Hay que cambiar la cultura, la forma de pensar, la imagen que tenía, que arrastró desde que cayó en esta situación. Hasta la forma de hablar se le tiene que cambiar, hermano. Se le tiene que cambiar. Aleluya. Bendito su nombre. Amén, amén. No, ¿qué tal? No, y en esto tenemos que trabajar todos de verdad. Porque a veces resultamos diciendo son groserías, de verdad. ¿Por qué? Por la cultura esa. Entonces, mis amados, dice la palabra, dice, entre estos estaba Daniel, póngale cuidado, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, nombre de los hebreos. ¿Nombre de quiénes? Composición real de los hebreos. Y ahora el Satanás ese, el sistema babilónico, les quiere cambiar el nombre. Escuche, les quiere cambiar el nombre. Ya usted no se llama de linaje real, un príncipe, un drogadicto. Un drogadicto. ¿Se da cuenta usted? El proceso que sucede. Entonces, si usted cambia de esta manera tan hermosa, la creencia. Ay, Dios mío, usted está y yo estoy viviendo de acuerdo a nuestras creencias nomás. Amén. Nomás. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombres, vea, les cambió los nombres. Puso, y que algún día vamos a discernir qué significa cada nombre, tanto en la posición real, qué significa Daniel, Belsasar, Ananías y qué significa el nombre que le estaba poniendo el sistema babilónico. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. O sea, le quiere cambiar la posición de la genética, imagínense. Qué bonito cuando le llega a usted el deseo de cometer pecado. Diga, yo soy linaje real. Yo no soy ningún ladrón. Yo no soy ningún mentiroso. Yo no soy ningún manipulador. Soy una persona del linaje real. Y por consiguiente me voy a portar como alguien del linaje real. Punto. Y ahora viene aquí el secreto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Propuso en dónde? En su corazón No contaminarse. ¿Propuso en dónde? En su corazón propuso. Ahora aquí le hemos enseñado algo muy bonito, que no solamente es la emoción de Señor, yo quiero cambiar, no, manos a la acción. ¿Cómo reemplazo yo el tiempo en algo productivo? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena, mis amados, ser dependientes de Dios? Amén. ¿Sabe usted las alturas que le espera a una persona dependiente de Dios? ¿Sabe usted las alturas? ¿Sabe usted también los lugares bajos que le espera al independiente? Al que confía en sus fuerzas, al que no tiene tiempo para la palabra. ¿Sabe usted el hueco que también le espera? Son dos cosas totalmente opuestas. La dependencia de Dios me llevará a las alturas. La independencia de Dios me llevará al fracaso tarde o temprano. Usted escoge. Usted escoge, así como Dios puso al hombre, usted escoge. Aquí tiene el árbol de la vida, el cual es tipo de Cristo Jesús. O aquí tiene el árbol de la ciencia, bien más que es la muerte. Usted escoge. Y entonces dice la palabra, aquí viene el final. En el verso 20, llegó el día de la celebración. Llegó el día de la graduación. ¿Y cómo los encontró el rey? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. ¡Ay, aleluya!
Vale la pena ser dependiente de Dios. Vale la pena cerrar mis oídos a la estructura demoníaca y babilónica, que todo mundo hace lo mismo. Todo mundo hace lo mismo allá afuera. Vale la pena cerrar el oído a esas cosas, las vistas a esas cosas. Aleluya. Porque aquí hay un final dichoso para las personas que no se contaminaron, para personas que conservaron su posición desde que son creyentes, desde que pertenecen al linaje real. Bendito es su nombre. Aleluya. ¿Se va a encontrar usted algún día? ¿Se va a encontrar usted algún día con alguien espiritual y le mire los ojos y le diga: usted estuvo en el linaje real, ¿cierto? Sí. Le voy a decir lo que le faltó a usted. Usted, la paciencia de las Escrituras, la consolación de la palabra y la esperanza se la pasó por la galleta, y mire cómo estás. Payaso. Lo único que hizo fue el oso. Ese año que estuvo en Linares hizo fue el oso. Payaso. Se dejó contaminar. No aprovechó el momento de echar raíces en la posición divina. Y si lo encuentra alguien también espiritual y ve que usted está 10 veces mejor, que sería lo hermoso, que yo me lo encuentre a usted en 5 años, lo vea 10 veces mejor, no mejor de lo que llegó, no, mejor de la gente del mundo, mejor de esa gente, con más fe, con más vida, con más fuerza, con más juventud, con más bendición, con más provisión, de la gente del mundo, no de la gente que llega acá, de la gente del mundo, porque aquí la comparación fue con la gente del mundo. Dice que los halló 10 veces mejor. Entonces, usted decida hoy. Decida, papito, decida, hermano, que me escuchó esta palabra ya, y amigo, decida. La verdad, decida. ¿Vale la pena ser dependiente del Señor? ¿O vale la pena echar a Dios a las espaldas y hacer su propia voluntad? Papito, ¿vale la pena? Más adelante aparecen los resultados. Daniel capítulo 3 verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los engrandeció. Aleluya. Ay, Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Vale la pena, Señor, ser dependiente de tu mano divina. Quizás para el mundo es perder el tiempo. Quizás ir a una reunión y ir a sacar tiempo para la palabra, orar un buen rato, para el mundo es una pérdida de tiempo. Pero para ti, Señor amado, es la ocasión más hermosa de bendecirnos, la ocasión más hermosa de hacernos diferentes, Padre amado, y que nuestra vida cuente 10 veces más sobre las cosas que se ven en el mundo, Padre. Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Bendice a la persona que ha abierto el corazón a esta palabra, Señor. Bendícele en gran manera, porque esta palabra hará lo que tú la mandó que hiciera. Señor, vale la pena seguir siendo dependiente de tu mano divina. Me espera una vida alta. Me esperan las alturas, Señor amado. Muchas gracias, mi amado Jesús. En su nombre maravilloso. Amén y amén.